Hola chicos, ¿qué tal? Espero estén todos bien el día de hoy. Nuevamente estamos en un video de análisis de inicio de semana. Esta vez los temas son pocos, pero el contenido es extenso. Vamos a hablar un poco sobre las elecciones de medio término que se van a dar esta semana, el día martes, un poco de estadística y vamos a ver por ahí algunas cosas interesantes. Luego también dónde estamos, vamos a ver diferentes gráficas para, no sé, tratar de dar mi perspectiva de dónde estamos y a dónde podríamos llegar con respecto al mercado bursátil. Luego, como siempre, los resultados trimestrales y datos macro y el análisis técnico del SP500. Las elecciones de medio término son aquellas donde se eligen a los representantes del Congreso, tanto de la Cámara Baja como de la Cámara Alta del Congreso. ¿Ya? Y estadísticamente, desde 1934, solamente en 2 años, solamente en 2 de estos años, vemos que pues el Partido Demócrata ha ganado escaños, ha ganado asientos en el Congreso. El resto de años, pues es normal que los presidentes que estén elegidos, ¿no?, para su periodo de 4 años, siempre en las elecciones de medio término, pues pierdan esos asientos, pierdan esos escaños, ¿no? Estadísticamente esto siempre se ha dado. Y por ejemplo, solamente hemos tenido un año donde aquí ha ganado los republicanos y en 2 años donde han ganado escaño los demócratas. Recordemos que Joe Biden pues representa al Partido Demócrata. Así es que estadísticamente es muy probable que Joe Biden pues pierda escaños en el Congreso. Luego también tenemos esta noticia con un poco de estadística, cómo van ahí las encuestas. Y según las encuestas, pues Joe Biden estaría perdiendo puestos en la Cámara de Representantes y también en el Senado, ¿no? Según estas estadísticas es lo que se demuestra y vemos también aquí que esta tendencia pues ha ido por aquí a que los demócratas sigan constantemente perdiendo estos puestos para la Cámara de Representantes del Congreso, ¿no? Entonces tenemos la parte de estadística, tenemos los sondeos, así es que hay una gran probabilidad de que Joe Biden pues pierda un poco de poder ahí en el Congreso. Y ahora también tenemos a Joe Biden que ha mostrado cierta preocupación por las elecciones legislativas. Sabe que tiene en contra la parte estadística y conoce también el tema de las encuestas. Así es que Joe Biden también sabe que hay una alta probabilidad de que pues pierda esa mayoría en el Congreso y en el Senado, ¿no? Y él ha mencionado que van a venir 2 años horribles si es que se pierden estas mayorías, ¿no? Y por otro lado también Donald Trump se está preparando para el año 2024. Es muy probable, ya por ahí también se está viendo este tema de si Joe Biden va a poder realizar 4 años más de mandato o no lo va a poder hacer. Así es que es probable que este sea el último mandato de Joe Biden, ¿ya? Y por ahí pues Donald Trump también está tratando de digamos, aprovecharse de esta situación y justamente la situación de estas elecciones de medio término, de medio mandato, ¿ya? ¿Qué es o cómo va a afectarle pues estos 2 años siguientes a Joe Biden? Pues simplemente que van a ser un poco más difíciles de coordinar con el Congreso, va a ser más difícil digamos que se aprueben nuevas leyes por parte del Ejecutivo, ¿no? Cuando el Ejecutivo lanza las leyes y el Congreso las aprueba, pues pueden ahí haber demoras, pueden haber discusiones o simplemente no pueden o no las leyes no se aprueban por parte del Congreso porque pues no se tiene esa mayoría, ¿no? Entonces esa puede ser la dificultad por el lado político con respecto a Joe Biden y sus próximos 2 años que le quedan. Bien, ahora también hay que recordar que cuando el gobierno ha estado dividido, que por cierto representa el 61% de las veces, esta estadística son rendimientos del SP500 desde 1947, ya, el 61% de las veces hemos tenido un gobierno dividido, ¿no? Tanto en la parte pues de ejecutiva y legislativa. Pero cuando han habido, digamos, gobierno ejecutivo y legislativo, ambas al unísono, que son demócratas en ambos casos, tanto ejecutivo y legislativo, pues esto ha ocurrido un 29% de las veces y en el caso de los republicanos un 11% de las veces. En los promedios, el rendimiento promedio del SP500 desde 1947 en un gobierno dividido como posiblemente lo tengamos para estos 2 próximos años
es de un 7.9%, muy por debajo cuando han sido los demócratas y muy por debajo cuando han estado los republicanos en la parte del gobierno y en la parte, perdón, ejecutiva y legislativa, ¿no? Y esto también incurre mucho también en el crecimiento del PIB, en el crecimiento del GDP, ¿no? También tenemos acá los porcentajes con respecto a todo el tiempo es lo mismo, esto no varía, pero cuando hemos tenido un gobierno dividido, el crecimiento en promedio del PIB de los Estados Unidos pues ha sido el más bajo de todos, ¿no? Un 2.7%. Cuando han estado los republicanos el crecimiento ha sido del 2.8 en promedio y cuando han estado los demócratas el crecimiento del PIB ha sido del 4%, ¿no? Pero igual es un crecimiento creo que bastante dentro del promedio general cuando el gobierno ha estado dividido. ¿Ya? Y por otro lado también tenemos esta gráfica, ¿ya? Que ve en promedio cómo se ha movido el SP500 desde 1931. Este de aquí es el año de elecciones de medio término, de medio mandato, y este de aquí es pues el resto de años, ¿no? Vemos que el resto de años, por ejemplo, el SP500 ha tenido, ¿no?, un rendimiento creciente en el tiempo, pero cuando el año en que son elecciones de medio término, pues el rendimiento ha sido bastante flojo, ha sido bastante, digamos, que ha subido, ha bajado, ha estado bastante plano hasta el mes de octubre que ha presentado esta subida, ¿no? Y aquí abajo yo he querido poner cómo está el SP500 al día de hoy, ¿no? A la fecha del último viernes de la semana pasada que ha cerrado. Y vemos que, por ejemplo, según este noviembre, ya sería la vela que tenemos aquí, nosotros estaríamos por aquí, por este punto, ya para poner más o menos en perspectiva. Por cierto, esta de aquí está en porcentajes, ya, y aquí estos porcentajes del SP500 están para este lado de aquí de la derecha, ¿no? Este es un 10% de caída, un 20%, por aquí un 27% de caída. Entonces, estamos por aquí y si es que la historia se repite, si es que la estadística se mantiene, lo que nos espera para los próximos meses, pues son meses alcistas, son meses con buen rendimiento. Que esto suceda o no ya es otra cosa, pero estadísticamente, pues aquí nos vendría un rally para los próximos meses. Ya veremos si es que esto se cumple o no. Y luego también hay que recordar que un año después de las elecciones de medio término, el promedio en rendimiento del SP500 ha sido del 15.1%. Ha sido un rendimiento en promedio muy positivo después de estas elecciones de medio término, ¿no? Ya que hay este cierto, digamos, temor entre los inversores que se va dando y una vez que se sabe el resultado de estas elecciones de medio término, pues ya, digamos, esa incertidumbre termina y es ahí donde empezaría el rally del SP500, o al menos según lo que nos indica la estadística. ¿Ya? Y con respecto a este 15.1%, si bien es cierto ha sido el promedio, ya aquí tenemos desde 1950, ha sido el promedio después de un año de las elecciones de medio término, también hemos tenido un momento, por ejemplo aquí en el 86-87, donde solamente el rendimiento del SP500 ha sido del 1.1%. Y también hemos tenido un periodo donde ha tenido un rendimiento del 33% solamente en un año. Y por cierto, el resto de años el rendimiento del SP500 ha sido solamente del 7.1%. Entonces hay una parte o gran probabilidad estadística que el rendimiento después del año de elecciones de medio término sea bastante positivo. Y ahora, algo que sí no debemos tener duda es sobre la volatilidad que tiene el mercado en épocas donde tenemos elecciones de medio término, ¿no? Donde vemos que la volatilidad pues aumenta en estos meses de agosto, septiembre y octubre, mientras que en el resto de años donde no tenemos elecciones de medio término, pues la volatilidad está, digamos, bastante baja en comparación con los últimos meses, ¿no? Vemos que la volatilidad mayor que se da ha sido en el mes de octubre, el pasado mes, y ya para este mes de noviembre esta volatilidad debería ser menor. Bien, y ahora veamos rápidamente dónde estamos, a ver si es que el mercado sigue cayendo, va a seguir subiendo. Vamos a ver un poco de diferentes gráficas, estadísticas, todo desde la parte fundamental.
Primero comencemos con qué ha ocurrido la semana pasada. Este es el rendimiento de la última semana, ya es un rendimiento que el SP500 ha terminado con sectores negativos, específicamente los de, o sea, la semana, ojo, la semana la ha cerrado negativa con una caída del 6% en comunicaciones y un 6% también en tecnología. Los rendimientos positivos han sido el de energía nuevamente y el de materiales básicos. Si nos vamos ahora a ver a las compañías por su market cap, pues podemos ver que las compañías que más han caído con un rendimiento del 5.39%, una caída del 5%, es las compañías megacaps, ¿no? Aquí tenemos las grandes compañías como Amazon, Google, Facebook, Microsoft. Son las compañías que más han caído esta última semana. Y las compañías que menos han caído pues son las compañías microcaps. Y si nos vamos aquí por la parte de países, que por cierto, aquí tenemos solamente compañías extranjeras, pero que estén listadas en los Estados Unidos a través de los ADRs, ¿no? Vemos que China ha tenido, pues, digamos, el mejor rendimiento, un rendimiento del 14%. Esto debido a estas noticias que están saliendo de que es posible que, pues, el gobierno chino ya termine con esa política de COVID-0. Ya es muy probable que esto acabe, pero por ahí otros noticieros dicen de que esto no va a ser así y que China va a continuar con esta política de COVID-0. Y aparte también otra noticia que hemos tenido es que pues las personas que han ido, ese equipo que ha ido a China para evaluar y revisar las compañías, los estados financieros de las compañías chinas, ¿no? La parte digamos, contable de China, pues parece que están regresando antes de lo previsto. Pues esto indicaría, es lo que indican los medios, indicarían que no han encontrado mayores detalles y que todo parecería estar bien en la parte contable de las empresas chinas. De ahí por eso esa subida de este 14% que han tenido estos ADRs de China, ¿no? Compañías listadas en Hong Kong, pero pues cotizan aquí en la bolsa de los Estados Unidos. Y bueno, el peor país, por cierto, ha sido Israel, seguido de los Estados Unidos. Bien, luego tenemos aquí esta gráfica muy interesante, ¿ya? Vemos que las compañías FAN, aquí las FAN más las MAN, aquí está Microsoft, Apple y Nvidia, ¿ya? Ya dejan de tener ese porcentaje excesivo que se tenía por el año del año 2020, casi un 27%, ya. Ahora pues pasan a tener un peso en el SP500 de solamente el 20%. ¿Y esto es algo positivo? Pues sí, es algo positivo porque era demasiado el peso que tenían y hasta ahora sigue siendo bastante elevado este peso que tienen estas compañías FANG en el SP500. Y ahora veamos lo que está sucediendo un poco con los commodities. Con respecto específicamente al petróleo, vemos que el petróleo en el último mes ha subido. No sabemos si esta tendencia va a seguir así o no. Y hay que recordar que pues este factor del petróleo influye mucho en la inflación. Ya así es que pues para la inflación lógicamente no va a convenir que tengamos un precio del crudo en aumento, ¿no? Ahora, hace pocos días la OPEP ha mencionado ya que para evitar, digamos, volatilidad en el precio del crudo, pues se debería invertir más en petróleo. La industria petrolera necesita aumentar la inversión en capacidad y nueva producción para evitar una volatilidad desenfrenada. Es lo que indica el secretario general de la OPEP. Y estas son las verdaderas causas de este estado de inseguridad energética. Inversión insuficiente en petróleo y gas, alternativas no listas y sin plan de respaldo. Es lo que indica el CEO de la compañía Aramco. Y aquí tenemos las compañías de oil and gas, de petróleo y gas, y su gasto de CAPEX, ¿ya? Su gasto CAPEX que hacen estas compañías. Pues lo que vemos es que desde el año 2014, y por cierto, en esta noticia de aquí también se indica que desde el año 2014 las inversiones han reducido prácticamente a la mitad, ¿no? Y lo podemos ver claramente en esta gráfica, ¿no? La inversión, el gasto en CAPEX que hacen las compañías, pues cada vez es menor. Y vemos que
pese a que esta tendencia está en aumento después de esta caída por motivos de la pandemia en el año 2020, aún sigue siendo insuficiente comparado a los años de 2014, ¿no? Y por otro lado, pues la producción de gas, de petróleo y gas, ha ido aquí en aumento, ¿ya? Pero aún el gasto, ese gasto CAPEX que hacen las compañías sigue siendo insuficiente, y así lo indica el secretario general de la OPEP y el CEO de la compañía Aramco, la compañía más grande del mundo de petróleo. Otro punto también importante es el tema de las reservas de crudo de los Estados Unidos, que ya están por debajo de los 400 millones de barriles. Esta es digamos, la reserva estratégica más baja en los últimos 38 años. Y esto sí es preocupante, porque tener unas reservas bajas de petróleo pues también es riesgoso y podría elevar el precio del barril de petróleo. Entonces hay que echarle bastante ojo también a las reservas estratégicas, que ya lo vengo diciendo desde varios videos anteriores. Y bien, ahora un poco de metales. Vemos también que en la última semana los metales han tenido un reapunte, un leve reapunte. Aquí el oro, la plata y en específico también el cobre, ¿ya? Pero han tenido un leve reapunte pues debido a que el dólar ha caído un poco. Ya sabemos que pues, las materias primas cotizan en dólares, y mientras tengamos un dólar fuerte pues va a ser complicado que estas materias reapunten. En el caso del cobre, que ha sido algo puntual, esto se ha debido a que pues, los inventarios de cobre registran los mínimos, los inventarios más pequeños desde el año 2011. Ya hay muy poca cantidad de inventario de cobre en el mundo. El cobre tiene su mejor día desde el año 2009, mientras los metales se disparan tras la caída del dólar, es lo que informó Bloomberg. Y ahora también, si nos vamos un poco a granos, vemos que por ejemplo aquí el aceite de soya y la soya pues han tenido un crecimiento en el último mes, ¿no? Aquí en la parte de granos pues aún no vemos una caída consistente, y recordemos que eso también forma parte de la inflación, no de la inflación core lógicamente, pero forma parte de la inflación en general. Un punto que vemos digamos diferente al de otros es lo que ha sucedido con el arroz, ¿ya? Esto se ha debido a que pues parece que en Asia están dejando de consumir trigo, porque el trigo está bastante caro, y están pasando a consumir arroz, ¿ya? Entonces la demanda de arroz ha aumentado. Ya India, por ejemplo, está poniendo ciertas restricciones. Entonces el tema del arroz, este rendimiento en los últimos días muy rápido ya y que ha tenido, pues se ha debido a esto, ¿no? Que pues Asia está consumiendo ahora más arroz que trigo. Bien, ahora veamos rápidamente el tema del mercado bursátil. Ya aquí tenemos el VIX, ¿ya? Que mide pues un poco de la volatilidad de lo que sucede con el SP 500. Y ¿qué es lo que nos indica esto, no? Esto nos indica pues que aún tenemos cabida, ya aún hay cabida para que los mercados sigan cayendo. Aún la volatilidad está en niveles bastante bajos. No hemos tenido un VIX, por ejemplo, tan elevado como por ejemplo ni que se diga en la crisis financiera o en la pandemia, pero tampoco en niveles de de acá, del nivel 42, que son niveles bastante elevados de pues volatilidad en el SP 500. Correcto, estamos por casi rondando los 30 puntos de VIX. No hemos llegado a estos niveles que ya se consideran niveles bastante elevados. Claro, estos picos de aquí son ya temas muy puntuales, pero en general el VIX se ha mantenido pues en niveles que a las justas llegan a superar los 30 puntos, y eso pues me hace indicar a mí que todavía hay cabida para una caída. Aún no hemos tenido ese evento digamos crítico que haga que pues el VIX, la volatilidad en el SP 500 aumente muy rápidamente, como se ha visto aquí, ¿no? Es un aumento muy rápido y baja considerablemente. Luego también tenemos aquí pues los rendimientos high yield, ¿no? Vemos aquí rendimientos high yield, aquí tenemos los triple C y menores, ya todo lo que son rendimientos digamos de bonos basura son los que tenemos aquí, ¿no? Igual los rendimientos triple B y los rendimientos aquí de grado de inversión triple A, ¿no? Pero ¿qué es lo que nos dice esto, ¿no? Cada vez que hemos tenido eventos de crisis, eventos
donde los movimientos del SP500 han sido vertiginosos y rápidos, pues justo en esos momentos los rendimientos de los bonos high yield han aumentado, ¿no? Esta gráfica, la línea de color negra de aquí, es el Wilshire 5000, ya es, no tenemos aquí el SP500 en la página de la Reserva Federal. Bueno, sí lo tenemos, pero tiene pocos años. Esta gráfica de aquí del Wilshire 5000 tiene más años, así es que por eso le he colocado, ¿no? Vemos que cada vez en que pues aquí este índice que recoge una gran cantidad de compañías de los Estados Unidos, cada vez que el índice ha caído, pues estos rendimientos de estos bonos basura han aumentado. Esto ha sucedido en las .com, ha sucedido aquí durante la crisis financiera, lo vemos aquí, ha sucedido aquí por este periodo del año 2016, sucedió aquí por la pandemia, y aquí vemos que pues estos rendimientos de estos bonos high yield ya están comenzando a aumentar, ¿ya? Entonces aquí podríamos ver que estamos cerca ya de ese evento pues que hace saltar estos rendimientos de los bonos. Estamos cerca. Luego también tenemos este otro indicador del Buffett Indicator que pues valúa todo lo que es el market cap de los Estados Unidos con el GDP. Y vemos que aún estamos todavía un poco lejos de esta tendencia, digamos, promedio, ¿no? Vemos que estamos todavía un poco ya a nivel de market cap versus GDP, todavía estamos ligeramente un poco sobrevalorados. Y luego también, ¿qué otro indicador me hace creer que aún no hemos visto lo peor? Aún no ha llegado ese evento crítico. Pues las encuestas que se les hace a los inversores retail en los AA de los Estados Unidos, ¿no? ¿Qué es lo que vemos aquí? Pues aún no hemos llegado a estos niveles críticos donde los niveles de efectivo, ya los niveles de cash, representan el 40% de la cartera, y la asignación en stocks, en compañías, es tan baja como el 40% aproximadamente, ¿no? Esto ha sucedido durante la crisis financiera, ha sucedido aquí en las .com, ya ha sucedido también aquí por los años 1990, ¿ya? Entonces aún no vemos todavía estos picos, ¿ya? Si bien es cierto, ha habido un aumento en el cash y ha habido también una reducción en la asignación que tienen estos inversores retail a compañías, pero aún no vemos nada crítico, ¿ya? Los bonos todavía aquí se ve que estos inversores retail pues aún no están invirtiendo en bonos, ya solamente se ha visto un aumento en cash, casi el 25% de la cartera. Luego también tenemos esta otra gráfica que también es lo mismo, pero aquí tenemos el cambio año tras año, ya, y vemos que también en el cambio año tras año pues vemos que el cash que se tenía hace un año versus el que se tiene ahora es un 11% mayor, 10-11% mayor que el que se tenía hace un año. Ya este es el cambio año tras año. Bien, luego en la parte del P/E ratio, este es el P de Shiller, vemos todavía que en esta línea promedio, ya yo he puesto esta línea promedio muy al ojo, algo muy visual, pero creo que todos podríamos coincidir en que este promedio es muy cercano a este de 20 veces. Vemos que todavía estamos un poco lejos, ya hemos caído considerablemente con respecto a los valores que teníamos pues antes de toda esta caída, ¿no? Aún estamos ligeramente sobrevalorados. Y también aquí en el precio ratio ventas, vemos que también estamos pues ligeramente por encima de este promedio, que también yo lo he puesto muy al ojo, es algo muy visual, ¿no? Entonces, a nivel también de estos indicadores de precio, todavía estamos un poco lejos, ya no tanto como antes, pero todavía estamos un poco lejos de ver al SP500 en caídas extremas. Bien, y luego tenemos esta otra gráfica que también he preparado, ya es una gráfica de TradingView, pero voy a explicarla porque es muy sencilla de entender. Primero comencemos con la línea de color azul. Ya, esta línea de color azul es la curva de rendimientos invertida, ¿no? Es la resta entre el rendimiento de los bonos de 10 años versus menos el rendimiento de los bonos de 2 años. Es esta la curva de rendimiento invertida.
Y esta línea de aquí de color rojo es el 0%, así es que estamos, digamos, muy por debajo de este escenario del 0%. Entonces la curva está, digamos, totalmente invertida, ¿no? Esto se da cuando, pues, este valor de aquí es menor a cero. ¿Ya? Y cada vez que hemos tenido ya un pues rendimiento de esta curva invertida, ha venido una caída en el SP500, que es esta línea de aquí de color negro. Cada vez que esto ha sucedido, pues el SP500 ha caído, el SP500 ha caído, y por aquí también, ya, esto de aquí es muy leve, pero también el SP500 cayó, y lo estamos teniendo aquí donde pues el SP500 está en caída. Y ahora, ¿qué es esta línea de aquí de color rojo? Esta línea de color rojo representa a los tipos de interés de los Estados Unidos, ¿ya? Entonces vemos que, por ejemplo, aquí han estado en un nivel de unas tasas de 6%, por aquí 6.5%. Aquí las tasas han bajado y se han acercado nuevamente a este cero, que es la línea de color rojo. Durante todo este periodo de aquí han estado prácticamente en cero. Por aquí vino la parte del quantity tightening, donde se subieron los tipos de interés, se deshizo un poco los Estados Unidos de ese balance, ¿ya? Y bueno, vemos que nuevamente se bajaron aquí por motivos de la pandemia, y ahora pues este es el periodo donde hemos tenido los tipos de interés bajos y las bolsas han subido, y aquí los tipos de interés ahora que están subiendo muy rápidamente y la bolsa se está también desplomando. Esto creo que lo entendemos todos. Ahora, algo que debemos tener en cuenta cuando estamos analizando la curva de rendimientos invertida, cuando estamos analizando los tipos de interés, yo he querido colocar estas tres gráficas aquí ya para que sea muy visual. Vemos que este es el periodo máximo del SP500 durante las .com, y este es el periodo mínimo del SP500 en las .com. ¿Qué es lo que vemos aquí? ¿Ya? La caída del SP500, ojo, no se da cuando los tipos de interés están subiendo, sino se da cuando los tipos de interés están bajando y llegan prácticamente a cero, ¿ya? Lo estamos viendo aquí, ¿ya? Y también lo estamos viendo aquí en la crisis financiera. Esta caída del SP500 no se da cuando pues los tipos de interés suben, no, sino se da cuando los tipos de interés bajan hasta llegar a cero. Y también lo hemos visto aquí muy rápidamente, ¿no? Vemos que los tipos de interés pues aquí bajan muy rápido, ya, sino que aquí no he querido poner la otra línea porque si no ya no se entendería, ya, pero vemos que también bajan muy rápido, y cuando llegan a cero los tipos de interés es donde viene la subida, ¿ya? Entonces, ojo con esto, ya que si es que esto se repite como se ha repetido a través de la historia, aún los tipos de interés no están cayendo. Aún no estamos en este periodo donde los tipos de interés caen y las bolsas caen. Los tipos de interés caen y las bolsas caen. Entonces, no hemos llegado, a mí desde mi punto de vista, no hemos llegado todavía a ver lo peor del SP500, que se da cuando los tipos de interés están cayendo y no cuando los tipos de interés están en plena subida, ¿no? Como lo vemos aquí, cuando los tipos de interés suben, el SP500 sigue subiendo, y también aquí los tipos de interés suben, el SP500 sigue subiendo, ¿no? Entonces todavía nos queda, yo creo, un poco de margen para que el SP500 siga cayendo. ¿Hasta cuánto? ¿Hasta dónde? Eso yo no lo sé, nadie lo sabe, y tampoco yo no tengo la certeza de que esto suceda así. Pero según lo que vemos a través de la historia, esto indicaría que el SP500 podría fácilmente seguir cayendo un poco más. Esto es con respecto a los tipos de interés. Pero ahora, si vemos también la curva invertida, ya la curva invertida de rendimientos, 10 años menos 2 años, vemos también que sucede algo muy similar. La caída del SP500 no sucede cuando la curva pues está, digamos, invertida en su totalidad, sino se da en el otro momento, cuando la curva comienza a hacerse positiva, ¿ya? Lo vemos aquí. Cuando la curva comienza a hacerse positiva es el momento en donde el SP500 cae.
Aquí también, cuando la curva comienza a hacerse positiva, es el periodo donde el SP500 cae. Y también aquí, cuando aquí muy rápidamente, cuando la curva se hace positiva, es cuando el SP500 cae. ¿Sucederá algo muy similar aquí? Pues estadísticamente podríamos decir que sí, ¿no? Aún no hemos visto que esta curva de rendimientos invertidas sea positiva, pero cuando comience a hacerse positiva, pues estadísticamente el SP500 debería empezar a caer, ¿ya? Entonces esto me da todavía cierto margen, me hace pensar y todavía me hace creer que tenemos cierto margen para que el SP500 pues siga cayendo aún un poco más. Y ahora, si vemos datos de empleo, por cierto, estas son las nóminas no agrícolas, ya este es el último dato del viernes pasado, que han salido 261 millones de puestos de trabajo no agrícolas agregados, ya, que se han agregado a la economía, ya, pero lo que percibimos aquí es que pues cada vez se están agregando menos puestos de trabajo a la economía, ¿ya? Y aparte tenemos todas las noticias que están saliendo de despidos. Ya estas son noticias de hace una semana solamente. Compañías como Meta pues están despidiendo personal, Twitter, Elon Musk también lo está haciendo, Intel también está recortando planes, por aquí empresas como por ejemplo Opendoor, Morgan Stanley que planea despedir 50 banqueros, Stripe que está despidiendo al 14% de su fuerza laboral. Entonces, en temas de empleo, ya pese a que estos indicadores están mostrando cosas positivas, ¿no? Esto cada vez está, digamos, creando menos empleo, ya esta tendencia la vemos a la baja, es algo muy visual, pero cada vez que, pese a que estamos subiendo esto, ya aún seguimos viendo despidos. Entonces, este indicador de aquí del empleo es un poco retrasado, ¿no? No es un indicador tan adelantado que, que nos pueda dar, digamos, alguna pista de que esto vaya a virar o vaya a cambiar, ¿no? Es un indicador muy atrasado el que tenemos de empleo. Bien, y ahora con respecto al indicador del BOFA del Bull and Bear, vemos que nuevamente está en cero con unas 7 semanas consecutivas. Y ahora veamos rápidamente los resultados trimestrales para esta semana junto con los datos macro. Esta semana tenemos bastantes compañías que van a entregar resultados. Vamos a tener una semana movida con respecto a compañías, ¿ya? Compañías que puedan mover el SP500. Tenemos, creo yo, muy pocas. Ya las compañías FANG, que son finalmente las que hacen mover más el mercado, ya la hemos tenido. Ahora quedan, digamos, compañías un poco más pequeñas que pueden mover el mercado muy levemente, muy ligeramente. Y tenemos algunas compañías interesantes como por ejemplo Activision Blizzard, Walt Disney, Roblox, TC Energy. Hay compañías interesantes para esta semana y posiblemente algunos pues estén invertidos en alguna de las compañías que tenemos acá. Así es que movimiento por el lado de resultados trimestrales sí lo vamos a tener, pero no va a ser tan volátil como la semana anterior donde hemos tenido pues a las FANG. Con respecto a los datos macro, yo creo que sí, por aquí vamos a tener más movimiento. El día de hoy, lunes, tenemos los precios de vivienda del Reino Unido, va a hablar Lagarde. También tenemos la reunión del Eurogrupo. El día martes, mañana, tenemos las ventas minoristas de la Unión Europea y las elecciones de medio término de los Estados Unidos, que lo que hemos visto en un inicio del video, ¿no? Ojo que es muy probable que no tengamos los resultados el mismo día martes 8, es muy probable que lo tengamos al siguiente día, y si las elecciones son muy reñidas como se espera para estas elecciones, ya pues posiblemente demore un par de días más. Ya eso lo veremos y en algún momento veremos los resultados. Bien, el día miércoles tenemos la reunión de política no monetaria de Europa. Tenemos el inventario de crudo y el informe WASDE de oferta y demanda de los productos agrícolas. El jueves 10 tenemos el boletín económico del BCE, la inflación de octubre de los Estados Unidos, posiblemente el dato más importante después de las elecciones. Ya tenemos las nuevas peticiones de subsidio por desempleo como siempre y la balanza presupuestal federal de los Estados Unidos. Y finalmente cerramos el día viernes con la inversión empresarial del tercer trimestre del Reino Unido,
el PIB del Reino Unido, también aquí un dato importante, la producción industrial manufacturera del Reino Unido, la balanza comercial del Reino Unido, previsiones económicas de Europa, también esto interesante de ver, y las expectativas y la confianza del consumidor de Michigan en datos preliminares. Y ahora veamos rápidamente el análisis técnico del SP500. Vámonos primero a gráficas mensuales, ya vámonos a gráficas mensuales. Esta vela, ya la vela mensual del mes de octubre, ya es una vela positiva. Ya no ha terminado envolviendo esta vela verde a la vela roja, ya así es que por ahí hay cierta incertidumbre, ya no es una vela como me hubiera gustado ver, ¿no? Una vela verde que envuelva a esta roja, no se ha dado así, así es que hay cierta incertidumbre aún para dónde se va a mover el gráfico del SP500. Vamos a gráficas de 4 horas rápidamente y coloquemos todo esto. Bien. Eh, Aquí, con respecto a lo que ha sucedido la última semana, creo que yo indiqué que en un inicio el SP500 tenía todo para subir, pero pues esto no fue así, ¿no? El SP500 un poco dio la vuelta por los resultados de las compañías fan, ¿no? Fue algo y un poco inesperado, pero bueno, así sucedieron las cosas. Creo que esta resistencia de aquí está siendo un muro, parece un poco difícil de romper. Hemos visto que ha rebotado aquí y también hemos visto que aquí ligeramente ha habido un rebote ya. Y ha pasado un poco toda esta resistencia de aquí, pero nuevamente el SP500 ha caído, ¿no? Yo creo que mientras el SP500 pues no logre superar esta barra de aquí, ya esta resistencia de aquí, pues el SP500 va a mantenerse por debajo. Una vez que el SP500 decida romper claramente esta primera resistencia, yo creo que ya podríamos ver pues a un SP500 por estos niveles de aquí, ¿no? De los 4000 puntos. Pero mientras esta resistencia pues sea, digamos, una franja fuerte donde el SP500 rebote y caiga, pues el SP500 no va a poder seguir subiendo, ¿no? Y lo probablemente que pase es que pues sigamos viendo caídas en el SP500. En un inicio hasta este nivel que tenemos aquí, ya este siguiente soporte que tenemos aquí entre los 3600 y 3637 puntos, ya eso en un inicio, y dependiendo de cómo veamos los datos, pues ya veremos al SP500 de repente cayendo aún más. En esta semana tenemos un dato muy particular que son las elecciones de medio término de los Estados Unidos, así es que volatilidad la vamos a tener, ¿ya? Tenemos volatilidad por parte de las compañías que entregan resultados, tenemos volatilidad por parte de las elecciones de medio término y la vamos a tener también por el dato de inflación de los Estados Unidos, así es que vamos a ver aquí bailar al SP500 posiblemente de arriba abajo y es muy difícil pues ver dónde va a terminar el SP500 después de esta semana tan volátil que vamos a tener, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podría sugerir yo? Ya pues, si es que el SP500, digamos, en algún movimiento volátil cae bruscamente y, por ejemplo, llega a estos niveles que hemos tenido anteriormente, pues yo creo que pueden ser muy buenos motivos para armar posiciones, para seguir armando posiciones, ya creo que igual a estos niveles el SP500 ya tiene una caída que es bastante interesante, ojo, ya estamos hablando de caídas del 27% si es que llega a encontrar nuevamente estos pisos que los hemos tenido el 13 de octubre, ¿ya? Entonces, ojo al día martes y ojo también a los días posteriores cuando se entreguen esos resultados de las elecciones de medio término. Entonces, si es que creo que pues esto baja aún más ya y sale algo, digamos, muy crítico, pues igual, nuevamente, ¿no? Pues estar muy atentos, ya creo que una caída del 27% es motivo a tener en cuenta, ya no son caídas que se ven normalmente,
Así es que si es que pues quieren ir armando posiciones por esos niveles, yo lo vería bastante bien. Es algo que yo también personalmente estoy haciendo. Y por otro lado, si es que pues la cosa termina positiva después de entre todo este baile que vamos a tener en el SP500, pues ya veremos si es que esto se mantiene o no. Y luego también no hay que olvidar el dato de la inflación, que también definitivamente va a ser un dato muy importante, ¿ya? Definitivamente vamos a tener una semana muy movida, eso ténganlo por seguro. Bien, creo que no hay nada más que decir por aquí, ¿ya? Esto simplemente es ligeras actualizaciones que suceden en la semana, ¿ya? Pero ya veremos qué sucede. Es muy difícil de predecir esto, ¿ya? Pero como les digo, en resumen, todo se trata de esta resistencia que veamos por aquí. Un pase notorio, ¿ya? Un avance notorio de esta resistencia, que no se quede, digamos, por aquí en el aire, sino un avance notorio, pues traería ese impulso que necesita el SP500 para que pueda llegar al menos en un inicio a estos niveles de aquí. Por otro lado, si es que cae, pues fácilmente podría ir a este soporte, fácilmente caer hasta este mínimo de aquí, o incluso si es que sale algo peor, pues ir por los 3.453 puntos, ¿no? Bien, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video, que les haya parecido interesante. Ha estado un poco largo, sí, pero creo que hemos visto, como siempre, información interesante. Bien, eso ha sido todo por el día de hoy. Así es que un saludo para todos y que tengan excelentes inversiones.